Hola, buenos días. Soy el contador Carlos Quetzal, gerente contable de la empresa For Human, y el día de hoy me encuentro con la contadora Jessica Ventura, que es la jefa de contabilidad. El día de hoy vamos a platicarles un poco acerca de la contabilidad en general, tanto de personas físicas como de personas morales. Es importante hacer esta distinción, ya que para fines fiscales depende mucho qué tipo de persona seamos, ya que cada tipo de persona tiene requisitos y obligaciones específicas. Pero bueno, también hablaremos de, qué tipos de impuestos pagan estas personas o pagamos todos los mexicanos, y también de qué tipos de impuestos se originan de las relaciones laborales, es decir, entre patrón y empleados. Jessy, ¿podrías indicarnos o explicarnos cuál es la diferencia entre una persona física y una persona moral? Te comento que una persona física es todo aquel individuo que genere un ingreso económico por ventas, por comercio, por ser empleado o por un servicio profesional. Una persona moral es una institución creada por personas físicas que se juntan para un bien común. En este caso forman una sociedad. Una persona física se denomina por su nombre. Un ejemplo, tú siendo una persona física, tu denominación es tu nombre, Carlos. En cambio, una persona moral, su denominación es el nombre que le dan y adoptan a la empresa. Por ejemplo, la empresa SASB, por así decirlo, ¿no? Exacto, es correcto. Que debe estar conformada pues por dos o más socios para empezar, ¿no? Dos Sí. o más personas físicas. Sí. Ok. En cuanto a las personas físicas, tenemos entendido, ¿no?, de que existen distintos tipos de régimen en los cuales puede tributar una persona física. Sí, es correcto. Una persona física puede tributar en el régimen de sueldos y salario, donde está a cargo de un patrón. El patrón le asigna actividades en su hora laboral y este le da una retribución que es denominada sueldo o bien salario. Bueno, aparte de ese régimen también está el de actividad empresarial y servicios profesionales, ¿no? Sí, es correcto. La persona física que tributa bajo el régimen de actividad empresarial y servicios profesionales puede tener ingresos por actividades empresariales que son como ingresos por una cafetería, por una farmacia, entre otros que denominen una actividad empresarial, y por servicios profesionales puede ser un abogado, un contador, un médico. Ese sería sus ingresos por parte de su profesión. Puede tener también, en dado caso, los ingresos por ambas actividades. Ok, perfectísimo. Creo que para nosotros como empresa que contamos con bastantes empleados, creo que tenemos que estar muy atentos al primer tipo de régimen, ¿no? De régimen por sueldos y salarios. Sí, es correcto. Cuando una persona física tributa en el régimen de sueldos y salarios, también la persona moral como tal tiene la obligación de él enterar las retenciones que el empleado llegue a tener. En realidad, las personas que tributan como régimen y salario no tienen una obligación como tal, porque todo lo absorbe el patrón. Sí, es correcto. Él solo cumple con la función de estar dado de alta por ese régimen y tener todos sus documentos bien, pero las responsabilidades del empleado la absorbe el patrón, y todas las obligaciones que tendría que enterar la persona que es el empleado las hace el patrón. Claro, yo creo que eso es muy importante que lo platiquemos porque, bueno, al menos yo sí he visto como que en redes sociales que muchas personas le tienen miedo al SAT, ¿no? De que, ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿Por qué me tiene que quitar el SAT tal cosa? Y sí es importante recalcar que si eres un empleado o tributas bajo este régimen de sueldos y salarios, si pagas el impuesto, no tú lo enteras, o sea, no tú tienes la obligación de presentar una declaración, como bien mencionaste. La obligación es del patrón, te tiene que retener ese impuesto y el patrón lo tiene que enterar al SAT. Esto mediante pagos provisionales mes con mes. ¿Es así? Sí, sí, es correcto. Tengo entendido, nosotros sabemos que una persona física con actividad
con ingresos por sueldos y salarios, pues como digo, no está obligada a presentar declaraciones. Lo está al momento de la declaración anual, siempre y cuando se cumpla con dos cosas, ¿no? Que incurran en dos puntos. El primero es que reciba ingresos de 2 o más patrones. El segundo es cuando sus ingresos por salarios rebasen los 400,000 pesos anuales. En ambos casos, la persona física ya tiene que presentar una declaración anual. Ya es obligatorio que lo haga. Sí, es correcto. En esos casos que acabas de mencionar, ya la persona física tiene que cumplir con esa obligación de presentarlo mediante el anual, porque ya está quebrantando como que la obligación que te había presentado al principio. Sí, y en cuanto al segundo régimen de actividad empresarial y profesional, pues es lo mismo. Ellos sí tienen que presentar su declaración provisional mes con mes y también tienen que presentar una declaración anual. Sí, ellos tienen la obligación de presentar tanto las declaraciones provisionales como la anual, y también tienen la obligación de presentar las operaciones con terceros que llegarán a tener. Y también es muy importante recalcar que los que tributen bajo el régimen de actividad empresarial y servicios profesionales son aquellos que tienen un título con que avalar las operaciones que ellos realizan. Sí, claro, en servicios profesionales, como comentaste, puede ser un contador, un abogado, un médico, un dentista, que todas estas personas pues tienen un título, tienen una cédula profesional que avala el servicio que nos están brindando. ¿Qué tipos de impuestos pagan tanto las personas morales, que ya platicamos, y esas personas físicas? Pues los típicos, los que todo mundo yo creo que conoce, que es el ISR y el IVA. Entonces los impuestos, como tú sabes, tienen una clasificación. Hay impuestos federales, impuestos estatales e impuestos locales. Impuestos federales son los que ya mencionamos, ISR, IVA. Impuestos estatales vendría siendo el impuesto sobre nómina. Sí, es en correcto. Yucatán, el impuesto sobre nómina es de 3%. Sí. Y el impuesto local, o los impuestos locales, vendría siendo el predial, ¿no es así? Sí. Entonces, aparte de esta clasificación, tú sabes también que existe otras dos clasificaciones, las cuales son impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son los que se originan, como dice su nombre, directamente del ingreso de una persona. Tú sabes, el ISR es un impuesto directo. Tenemos bien sabido que el ISR afecta directamente a ambas partes, pero la forma de cómo calcularlos es de una manera distinta. Las personas morales por medio de una tasa porcentual y las personas físicas por medio de una tabla que hace enterar las instituciones que va relevante a los ingresos que percibe durante el mes la persona. Así es. Y los impuestos indirectos, un ejemplo de ellos es el IVA. Estos impuestos indirectos recaen directamente sobre el consumo o sobre las transacciones. Yo aquí quiero hacer un énfasis de que muchos patrones o muchas empresas creen que el IVA es un ingreso para ellos, pero no es así. El IVA es un impuesto o es una cantidad que tienes que pagarle al Estado, a la Federación, por hacer estos movimientos, por recibir estos servicios. Es una cantidad, como su nombre lo dice, impuesto al valor agregado. O sea, si tu servicio vale 100,000 pesos, tienes que aumentarle el 16% y ahora te va a valer 116. Pero esos 116 que tú estás cobrando, tu ingreso son solo 100, los 16 tienes que enterarlos al SAT. Sí, es correcto. Cuando tú haces el pago y estás enterando esa parte del 16% de tu venta, tú te quedas solo con lo que es la base, y cuando enteras en tu declaración provisional esa parte, la tienes que pagar, porque esto va directamente a Hacienda. Es una contribución que tú como empresario o tú como persona, por estar consumiendo o por estar vendiendo, se tiene que dar a esa institución. Entonces,
podemos decir que el IVA, siendo un valor agregado y que no te corresponde, es un pago definitivo siempre y cuando te dé pago tu declaración provisional. Es algo que no puedes reclamar en tu, por ejemplo, declaración anual, que al contrario de cuando declaras tu ISR y te da lo que se llama saldo a favor, lo puedes reclamar. En cambio, el IVA no. Claro, pero el IVA igual tiene esa facultad de que puede acreditarse. Es decir, si mes con mes yo tengo ingresos y cobro IVA, yo también mes con mes tengo gastos o tengo compras y pago IVA. Entonces la operación está en este acreditamiento, ¿no? IVA trasladado, IVA acreditable, y depende cuál sea el mayor. Si mayor es el IVA trasladado, o sea, cobré más IVA de lo que pagué, entonces me va a dar un impuesto a pagar, un IVA a pagar. Si por el contrario pagué durante el mes más IVA de lo que cobré, pues voy a tener un IVA a favor. Sí, claro, que puedes acreditar, como ya habías mencionado, mes con mes. Si el mes al que viene te da pago y tienes un saldo a favor, lo puedes acreditar o cubrir por su completo y ya no pagar. Este es un beneficio que se da porque si tuviste mayores pagos que tus ingresos, sería, considero yo, que muy injusto que aún así tengas que pagar el valor agregado aún teniendo unos ingresos muy bajos. Hablando un poquito más o regresando al tema que tocamos al principio sobre el primer régimen de las personas físicas, que es el de sueldos y salarios, tú como patrón, al tener a empleados, ya te surgen nuevas obligaciones o un nuevo pago de impuestos. Entonces, esto de nuevo pago de impuestos, pues como ya mencioné, se derivan de las relaciones laborales, es decir, patrón-obrero, obrero-patrón. Si tú como persona física o moral tienes a tu disposición empleados, pues tienes la obligación de darlos de alta ante el IMSS, ante el Infonavit, de pagar las cuotas respectivas que esto genere y también de pagar el impuesto sobre nómina en tu estado. Aparte de estas cuotas que pagas tú como patrón, el empleado también paga una parte. Sí, es correcto. Paga una proporción a medida de lo que él pueda pagar mediante su sueldo. Mediante el sueldo base cotización que sí. es, o en otras palabras, el sueldo con el que le dimos de alta ante el IMSS. Sí, es correcto. Para que por esa parte no lo absorba completamente la obligación el patrón, entonces el empleado da como que una aportación, aunque sea la mínima, para que se pueda cubrir esta obligación que el patrón tiene. Entonces, el pago del IMSS es de manera mensual. Sí, el IMSS es de manera mensual. El IMSS es de manera mensual a mes vencido. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos encontramos en noviembre, todos los movimientos que tengamos en el mes de noviembre se van a ver reflejados en nuestro pago que haremos en el mes de diciembre. ¿Hasta qué fecha tenemos para pagar el IMSS? Tenemos un tope de hasta el día 17 del mes posterior al que se está calculando para pagar. A más tardar, día 17. Día 17. El Infonavit también es otro tema. Sí, el Infonavit, a cambio del IMSS, es de manera bimestral, pero también tiene como fecha límite el día 17 del mes posterior para pago. Entonces, esto de pago del Infonavit es muy importante tenerlo en cuenta, ya que como tú mencionas, el IMSS es de manera mensual y el Infonavit es de manera bimestral, pero va a llegar un mes en el que vamos a tener que hacer el pago de los dos al mismo tiempo. Entonces, para esto las empresas tienen que estar muy conscientes, tal vez tener un colchoncito más en su dinero para poder cubrir estas cuotas y que no nos pase que nos hagamos acreedores a actualizaciones, a recargos, o si ya se nos fue el tiempo, ya se cruzó otro mes y no hemos pagado, de una posible multa. Y las multas del IMSS o los requerimientos del IMSS son muy pesados. De esos no hay manera, o es muy difícil poder salvarse del IMSS. Sí, claro que sí. Como es una obligación a la que está, pues ahora sí que obligada
la persona moral. O persona física también. O persona física, pues todo tiene una fecha límite. Entonces, si tu obligación no la cumples en la fecha establecida que te dan las instituciones, pues como ya lo mencionaste, puede ser acreedor a actualizaciones, a recargos, y estas pueden ser aún mayor de las que debiste pagar en su momento. Entonces, se recomienda que mejor, aunque puede ser un poco elevado el monto de pagar, con actualizaciones y recargos son aún mayor. Sí. Bueno, como habíamos mencionado, también existe el pago del impuesto sobre nómina. Digamos que ya es un poquito más sencillo de determinar, ya que literalmente si tu nómina mensual es de 100,000 pesos, le aplicamos el 3% y vamos a tener que pagar 3,000 pesos. En el caso de Yucatán, pues se le paga a la AFI. Sí. Entonces, ese es un poquito más sencillo. Me gustaría mencionar también, para que quede un poquito más claro, que las cuotas sobre los patronales o la cantidad que se paga por estas cuotas dependen tanto del el sueldo con el que damos de alta al trabajador, el salario base de cotización, como de la prima de riesgo que tenemos por el tipo de actividad que realizamos. No es lo mismo que va a pagar una empresa como nosotros, que tenemos contadores, abogados, recursos humanos, a lo que va a pagar una empresa que se dedica a la construcción, una carpintería, por ejemplo, o una empresa que se dedica a los fletes. O sea, su actividad es más pesada, es más peligrosa, por lo tanto, tener dado de alta a un empleado con 200 pesos diarios, los 200 de salario base de cotización, en una empresa administrativa, no va a generar el mismo pago que tenerlo dado de alta con 200 pesos en una empresa dedicada a la construcción. Esto por la prima de riesgo. Sí, claro, evidentemente el riesgo es muchísimo menor en un trabajo donde estás en una oficina tranquilo a una donde estás en una construcción que a cada rato suceden accidentes y casi todos los días. Entonces, ahí supongo que queda un poco claro que los diferentes también tipos de giros de las empresas influyen mucho en eso. Sí. Siguiendo con las obligaciones del patrón, porque al parecer, si eres patrón tienes demasiadas obligaciones. Nos encontramos en noviembre, o sea, ya literalmente el siguiente mes hay un pago muy importante que se tiene que hacer a todos tus empleados. ¿Me puedes comentar cuál es este pago? Sí, en estas fechas el patrón está obligado a realizar el pago de aguinaldos. Todos los empleados tienen el derecho, porque así lo estipula la Ley Federal del Trabajo, de recibir el aguinaldo antes del día 20 de diciembre, que es un equivalente a 15 días de salario como mínimo. También cabe mencionar que el aguinaldo para los empleados está considerado como un ingreso. Entonces, esto también repercute en sus pagos. El patrón está obligado a realizar el cálculo y a determinar cuáles empleados reciben o se les tiene que retener más bien el ISR. Entonces, como es un ingreso para considerar al empleado, también influye en su pago. Como bien mencionas, por ley, lo que debe de recibir una persona como mínimo es 15 días de salario. Esto sí cumplió todo el año completo en la empresa. Sí. De otra manera, se le tiene que pagar una parte proporcional de aguinaldo. Sí. O sea, esto en pocas palabras de que si entraste el 1 de julio no te va a corresponder, aunque ganes lo mismo que tu compañero, no te va a corresponder de aguinaldo, lo mismo que la persona que estuvo desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Ok, es correcto. Una persona tiene derecho a aguinaldo desde el primer día que entre a trabajar a la institución. Claro que tiene que ser a proporción de los días que trabaja, porque lleva menor tiempo que otras personas que cumplieron con todo el año
trabajando ahí, pero sí es una obligación del patrón y sí tiene derecho a exigir su pago de aguinaldo desde el primer día que llegó. Claramente, entonces esto se trata de obligaciones y derechos. Obligaciones del patrón y derechos del empleado. Sí, es correcto. Bueno, pues ya para terminar, nada más me gustaría recapitular un poquito los temas que platicamos. Platicamos de la contabilidad en general, impuestos, Los regímenes que pueden tributar las personas físicas. la diferencia de persona física y persona moral, que es muy importante, el tipo de régimen en el que pueden estar cada una de ellas, el tipo de impuesto, ya sea federal, estatal y local, y pues los impuestos que se derivan de la relación laboral, ¿no? Sí, y de los impuestos que tienen que cubrir una persona física y una persona moral. Exactamente, y pues no olviden, ya se acerca diciembre, patrones, pues hay que calcular el aguinaldo y empleados, pues hay que exigir ese derecho de, pues ese aguinaldo, ¿no? Ese monto que nos corresponde. No, por nuestra parte sería todo. Comento nuevamente, soy el contador Carlos Quetzal, gerente contable de ForHuman. Yo soy la contadora Jessica Ventura, encargada del área contable de ForHuman.